conferencia, una clase sobre investigación. Agradecer también al grupo estudiantil por el esfuerzo que ustedes hacen para llevar a cabo este tipo de eventos dentro de la facultad. Y esto me recuerda las palabras del profesor Richard Leblanc. El profesor Richard Leblanc, profesor de la Universidad de York, Ontario, gana un premio a la excelencia en enseñanza. Y el doctor Leblanc dice que los estudiantes vienen a ser consumidores de conocimiento. Interesante. Los estudiantes son consumidores de conocimiento. En tal sentido, los docentes tenemos que estar actualizados. Más que estar actualizados, tenemos que mantenernos actualizados. ¿Por qué? Porque tenemos que brindar conocimiento, un conocimiento actualizado a ustedes, que son los consumidores de ese conocimiento. En tal sentido, todos los docentes tienen esa responsabilidad y tienen que estar preparados, ir a las fuentes, y estar en íntimo contacto con aquellos que dirigen la educación, específicamente en el área de neurona. Y también el educador tiene que tender puentes para que se desarrolle una buena educación en lo que viene a ser la teoría y la práctica. Bueno, está de más presentar nuestra casa de estudios, pero en ese sentido vean cómo es la enseñanza. ¿Hasta qué año de Montes estamos ahí? Pasamos 2000, hasta qué año estuvimos, pasamos al tercer piso. Aquí en el 2006. 7. Hasta el 2007 estuvimos en el cuarto piso. Vean cómo se enseñaba, o cómo se enseñaba, sino cómo era la infraestructura de nuestra ambiente de Colombia. Si bien es cierto, los profesores somos los mismos, estamos capacitados, siempre el otro Montes a la cabeza, pero vean cómo era la infraestructura. Esos equipos, y este equipo, ustedes conocen el ambiente de endodoncia, lo tenemos ¿dónde? En la parte de la radiología, para que no se nos olvide que una vez tuvimos este ambiente, para que no se nos olvide que hemos estado avanzando en lo que es infraestructura, en lo que es conocimiento. Y eso se los digo a ustedes porque ustedes no han vivido esta etapa. ¿Qué tenemos actualmente? Una hermosa clínica. Una clínica que debemos de mantenerla. Y lo estamos haciendo gracias al esfuerzo de ustedes, de los docentes. Miren lo que tenemos. Una educación personalizada. 7 unidades cabo para solamente 7 estudiantes, 16 grupos de práctica. Ninguna otra universidad tiene lo que tenemos nosotros en el pregrado, ni siquiera Cayetano Heredia, que es el gol estándar, ni siquiera Cayetano Heredia. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos profesores de Cayetano, que algunas veces han visitado nuestra casa de estudios y lo hemos llevado a la clínica. Tenemos en este ambiente que nos estamos viendo, el lado de preclínica y aquí el lado de radiología, con esa unidad dental antigua para que no se nos olvide cómo fue el pasado, cómo está actualmente y con el apoyo de ustedes lo que será el futuro. No se olvide. Aquí yo de espalda, yo era muy tímido, sigo siendo tímido. El doctor Emilio Gómez de la Gala, en ese entonces el decano, esta mesa de trabajo, probando si se hallaba o no se hallaba la
tenemos actualmente, gran parte de lo que hay aquí es por la colaboración de ustedes. Y como tenemos que tener una endodoncia con tecnología, equipos de rayos, un localizador aplicado, este localizador aplicado, que ahí lo tenemos, un motor X Smart para preparación rotatoria. Y déjenme contarles algo, somos los primeros en utilizar tecnología en el pregrado. No tenemos diplomado, no tenemos especialidad, tenemos conocimiento y ganas de enseñar. Por eso a ustedes se les impide que si quieren estar en el pasado, es su opción, sigan en el pasado. Si quieren estar en el presente, utilicemos implementación rotatoria. Utilicemos del Profes 2, localizador aplicado. El año pasado lo utilizamos con 2 estudiantes. Las primeras estudiantes utilizaron un localizador aplicado en el Perú, en la Facultad de Odontología, en pregrado. Estoy recibiendo a Verónica y a Cintia, no sé si están acá, pero que se aguanta. Y tenemos todo el deseo de enseñarles también a ustedes. Es cuestión de iniciativa. Un proyector de última generación para hacer las clases en práctica, en teoría, lámparas LED para poder reconstruir las detalles antes de hacer su tratamiento de conducto. Todo lo que estamos pensando para ir avanzando con la tecnología, para brindarles una mejor educación a cada uno de ustedes. El tema es qué tanto ustedes están absorbiendo ese conocimiento, como decía Eva. Una pregunta que ustedes, solamente ustedes tienen esa respuesta. Bueno, veamos el tema por la fuerza. Hacemos el día de hoy. Una visión contemporánea de los predicantes en endodoncia. Ese tema ya lo vengo manejando desde 2 años atrás. Me invitaron a una intercesión de la casa de estudios. Lo he ido mejorando, he ido ampliando más. ¿Por qué? Porque el tema de eficacia actualmente es de interés. Estoy haciendo con Vanessa, que es bachiller en odontología, un trabajo de investigación sobre casualmente irrigantes. Y irrigantes no es introducir una aguja en el conducto radicular y presionar el euro para que retorne el líquido. No es solamente eso, es mucho más. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Este es el tema. Espero que no se duerman. Factores que influyen en el desempeño del irrigante, irrigantes, biomecánica de irrigación. Voy a presentar un caso clínico bastante interesante, un reporte de caso clínico, lo publicaron en la revista de estomatología de la academia, sucedió en Cayetano Heredia. Es interesante porque si les ocurriera a ustedes, tienen cómo resolverlo. Si ustedes quieren que les pase toda la literatura, me escriben a mi correo, yo se los envío. Es muy interesante. Y veo las técnicas y dispositivos de desinfección. ¿Cuáles son los factores que tienen que ver con el desempeño del irrigante? Tenemos que tener en cuenta lo que es el biofilm, la anatomía interna. Siempre la anatomía interna nos va a ir acompañando a lo largo de nuestra vida cada vez que hagamos un tratamiento de conducto. Y también, conjuntamente con ella, la preparación biomecánica. El biofilm. ¿Qué viene a ser el biofilm? Es ese conjunto de microorganismos, ¿no?, que está caracterizado por bacterias que se hayan unidas a un sustrato o superficie. Pueden estar adheridas a la pared o a un tipo de superficie. Unas a otras se van generando una colonia, y no solamente una colonia, sino van a producir una matriz extracelular que prácticamente nos va a proteger, inclusive sobre la acción del hipoclorito de sodio. Es el dolor de cabeza para los endodoncistas, la formación de este biofilm. La anatomía interna. Hemos visto cuántas veces desde el curso de radiología, ahora en endodoncia, inclusive en operatoria,
imágenes radiográficas de piezas dentarias. ¿Y qué visualizamos? Una imagen bidimensional. Contrastes de grises, de más claro a más oscuro. La cámara par el conducto radicular. Y estamos pensando que solamente la parte interna es lo que nos interesa. Y estamos pensando que lo que estamos viendo es solamente lo que existe. Y realmente lo que existe, según el profesor, es esto. Perdón. Vean esta anatomía de una molar inferior. Por el método de diafanización se introduce una solución de contraste dentro de los conductos sin instrumentarlos y luego se diafaniza, se transparenta el diente. Y vean lo que tenemos en la molar superior. Obviamente, estas imágenes no estamos visualizando en una radiografía, ¿cierto? Ustedes ya tienen conocimiento con respecto a las variaciones topográficas del sistema de conductos. La clasificación de Pucci y Rey, también puede ser la clasificación de Wayne, de Bertucci, pero la más ampliamente conocida es la de Pucci y Rey, la que se indica y se enseña en el pregrado. Este es un trabajo hecho en Villarreal, en el año 2000. Otra manera de conocer la anatomía interna. Este es el caso de las molares inferiores, lo hicimos con Marco Rojas. Y vean la raíz inicial de una molar inferior, cómo se está uniendo un conducto con otro a distintos niveles. Es muy importante para hacer un tratamiento de conducto conocer la anatomía interna. Este es por ejemplo de descalcificación. Inyectamos la resina a presión, una vez que ingresó, descalcificamos y obtuvimos este resultado. Un trabajo que estamos haciendo con Marco Rojas. Actualmente, vean una molar inferior visto o reconstruido con el uso de la tomografía. Vean la raíz inicial. Miren otra vista de todo lo que existe. Y nosotros sabemos que el instrumento solamente ingresará por este lado o por este otro lado. Y por esta zona quiero ingresar. Obviamente, el irrigante, si hay gérmenes en esta zona, ¿qué debería ingresar? No el instrumento, el irrigante, para cumplir con los objetivos de toda preparación biomecánica, la limpieza, la conformación y la desinfección. Tenemos que tener en cuenta esos objetivos y los tenemos que tener bien claros. Pero no lo vamos a tener bien claros si no conocemos la anatomía. Otras imágenes con el micro CT, la tomografía, reconstrucción 3D, cómo son los conductos, esas uniones que están existiendo en esa zona. Y vean sobre todo en la porción apical, donde se produce o se da la mayor variación topográfica del sistema de conducto, la zona apical. También la tomografía nos permite hacer cortes para detectar conductos que no lo estamos visualizando. Por eso es muy importante, aparte de manejar la anatomía, utilizar magnificadores, microscopía. No tenemos microscopio, solamente usemos unas lupas de 3X aumento o utilicemos estas cámaras intervales que también tenemos en el laboratorio de neurología de alta definición. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si queremos preparar un tratamiento radicular, no debemos alterar la anatomía. No hay que ir en contra de la anatomía, hay que acompañarla si queremos realizar un tratamiento exitoso. Pero si yo quiero acompañar la anatomía, necesito conocer al estudiante. Y la anatomía entre pieza dentaria y pieza dentaria en un mismo paciente es diferente. Es diferente. Y lo único que nos va a ayudar para visualizar esa anatomía es la radiografía. Es la radiografía. Y vean, el otro tema, la preparación biomecánica, que está unida a lo que es la desinfección, que está unida al tema de irrigantes.
Esta es una microfotografía de la dio el doctor Carlos Esquivel. ¿Hasta dónde debe llegar mi instrumento para determinar una conductometría científica? ¿Hasta dónde debo de limpiar? ¿Cuánto debo de ampliar el conducto radicular en longitud de trabajo? Debe ser mi largo de modelado hasta aquí o hasta aquí. Vean que es importante ya saber que el conducto radicular histológicamente está formado por dentina y por cemento, ¿cierto? Dentina y cemento. El conducto radicular dentinario, ¿qué viene a ser? El área del endodoncista. Ahí tiene que estar confinado todo lo que es instrumentos utilizados para la preparación de movimientos. Tiene que estar confinado soluciones irrigadoras, cemento sellador, material de obturación, medicación. Mientras que el conducto radicular cementario, esta parte temporal, no debemos de tocarlo. ¿Por qué? Porque ahí se va a producir el cierre biológico apical, se va a dar la reparación. ¿Se dan cuenta? No debemos de transgredir esos límites. ¿Cómo saber que yo debo de estar aquí y no aquí o acá? Ese es un tema ya de conductometría. No quiero salirme del tema de inclinación. Ahora vamos a este trabajo publicado en la revista de investigación dental sobre el doctor Spata y el doctor Flexman, año 1982. El doctor Spata y el doctor Flexman son profesores de la Universidad de Nueva York. ¿Qué nos dicen estos doctores sobre la invasión de bacterias en la pared del conducto radicular? Hace un estudio sobre esto y muestra aquello. Pared dentinaria, túbulos dentinarios, ¿cierto? Vean qué ven en los conductos. En este estudio él quiere probar qué tanto viajan las bacterias dentro de los túbulos dentinarios y llegan al periodonto. Introduce Enterococcus fecalis. Vean cómo está viajando estas bacterias a los 7 días. A los 15 días, en su trabajo de investigación demuestra que el Enterococcus fecalis ya estaba en periodonto. Y la pregunta es, ¿hasta cuánto debo de ampliar el conducto radicular para aniquilar estas bacterias? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto yo debería ampliar? Yo puedo seguir ampliando y ampliando y van a seguir ampliando bacterias. Y si sigo ampliando, voy a eliminar la porción apical de la dentaria, ¿cierto? Entonces, tengo que darle la debida importancia aquí al irrigante. El irrigante debe utilizar por esta pared. No solamente es conformar, es también desinfectar. En ese sentido, importantísimo determinar mi longitud de trabajo. Es muy importante determinar una conductometría científica. Y la única manera de determinar una conductometría científica es utilizando los localizadores polarizantes. El TOPEX 2 que tenemos en la clínica de endodoncia. Yo los reto a ustedes a ver cuántos van a utilizar el localizador apical. ¿Cuántos de ustedes van a utilizar el ExoSmart como el sistema rotatorio que se usa? Vean conductometría y luego qué tanto voy a ampliar el conducto, qué tanto voy a ampliar para eliminar esos gérmenes y lograr una obturación como la que están viendo. Este es un trabajo que hicimos con Emma Carvajal, el doctor Montes, inclusive estaba jurado, ¿se acuerda, doctor Montes? Un trabajo muy bueno en donde Emma trabaja en primeras vestibular y hace una comparación de ese conducto haciendo lo siguiente: apertura cameral, con todo el protocolo de los 9 pasos, y luego inmediatamente conductometría. Y en otro grupo
hace el preparo cervical, el acceso radicular cervical, con la lima SX de ProTaper. Y en otro grupo realiza el acceso radicular cervical con las gates bleeding. En el grupo control, que viene a ser aquel conducto donde no había hecho preparo cervical, ingresaba prácticamente una lima fina, podría ser una lima 06, una 08, y ajustaba. Y estábamos pensando que está ajustando en la porción apical. Obviamente, con los cortes que se hacen a 1 milímetro del foramen con el instrumento dentro, se observa que el instrumento prácticamente ni siquiera contacta las paredes. Entonces, ¿dónde está contactando? Arriba. Esa es una clase que yo voy a hacer en teoría sobre cervical. Y aquí, después del preparo cervical, vean cómo las limas se incrementa su diámetro con respecto al grupo control, que puede ser esto hecho con las gate bleeding, ProTaper, gate bleeding, ProTaper, y los diámetros de estos instrumentos se incrementan. Estos son instrumentos a longitud de trabajo, lima apical inicial. Y vean, los conductos a 1 milímetro del foramen no necesariamente son circulares, pueden ser ovales, oval alargado, aplanado. Todas estas áreas, ¿ustedes creen que vamos a instrumentar? Hay ismos entre conducto y conducto en la raíz mesial de las monadas inferiores. ¿Qué es lo que va a llegar ahí? ¿Qué es lo que va a permitir la remoción de ese tejido y de gérmenes de esa zona? El irrigante. El irrigante. Para eso tenemos que saber irrigar, no solamente introducir una aguja y presionar un eco. No es eso irrigar. Este es el otro estudio con microscopía electrónica del doctor de Vinaza. Verán, lo mismo, ellos tienen mucho más dinero, no. Hacen con microscopía electrónica, nosotros con solamente estereomicroscopio. El estereomicroscopio que tiene la facultad, y lo hicimos todo aquí. Entonces, una vez que hemos determinado nuestra lima apical inicial, hacemos la preparación biomecánica. Siqueira, año 1999, un profesor de la Universidad de São Paulo, en Brasil, evalúa in vitro la reducción de la población bacteriana en el canal radicular por la acción mecánica de la instrumentación y la irrigación. Quiere evaluar qué tanto con la preparación biomecánica, independientemente de la técnica, y con la acción del irrigante, voy a eliminar la bacteria que está en ese conducto. Y él encuentra que el promedio de reducción de bacterias es de 98, 99, 99,5 para los canales preparados a los tamaños mínimos, a un diámetro 30, 35 y 40. ¿Se dan cuenta? Si yo termino de preparar a un diámetro 30, tendré por lo menos un 98% de haber eliminado células. Si yo termino a un diámetro 40, se incrementa. ¿Hasta cuánto se prepara un conducto radicular en una moral inferior? En un incisivo central, en una premolar. Pero ya saben que la dilatación del conducto radicular va de la mano también de la concentración del irrigante. Ahora hablemos sobre irrigantes. Esta es la catarata de Aguasillán, aquí está la foto. ¿Qué tanto sabemos de irrigantes? Es una pregunta. Y espero contribuir en el conocimiento de cada uno de ustedes sobre este tema, irrigantes. Debemos de partir, cuando queramos saber algo, siempre del concepto. ¿Qué cosa es? ¿Para qué es? ¿Cómo es? Son el paramaísmo, son aquellos procedimientos químicos auxiliares que en ese entonces, años 75,
75 era un procedimiento químico auxiliar. Miren cómo el concepto va variando. De la preparación biomecánica consiste en el lavado de las paredes del producto con una o más soluciones antisépticas y de luego la aspiración de su contenido por medio de algodón, con el papel, gasas o aparatos de succión. Un concepto válido. Año 1975. ¿Qué nos dice el profesor Mario Roberto Leonardo? Que la irrigación complementada con la aspiración constituye recursos insuperables para la remoción de los restos necróticos orgánicos, inorgánicos y los microorganismos hacia afuera del conducto reticular. Está dando la debida importancia al irrigante, porque tiene que estar complementada y es un recurso para remover todos los restos que están dentro del conducto reticular, sea necrótico, sea vital, presencia o no presencia de gérmenes. El doctor Roberto Leonardo estuvo este año en Lima, aproximadamente entre marzo y abril. Tuve la oportunidad de conocerlo recién, después de muchos años, a Mario Roberto Leonardo, el autor del libro. Características del irrigante ideal. Si yo utilizo un irrigante, y si todos utilizamos irrigantes, tenemos que conocer sus propiedades. Tenemos que conocer cuáles son las características del irrigante ideal antes de elegir la gama de irrigantes que tenemos en el mercado. Primero buscamos sus propiedades. Por ejemplo, debe ser antimicrobiano, de amplio espectro, alta eficiencia contra microorganismos anaerobios y facultativos organizados en bioquímica. Tiene que ser antimicrobiano. Tiene que tener la capacidad para disolver el tejido orgánico. ¿Y ese tejido orgánico dónde lo encontramos? En el colágeno, la retina, en el tejido pulpar, también donde lo encontramos. En la composición del biofilm. Tiene que tener esa capacidad para poder disolver estos tejidos. Disolver tejido inorgánico, tejido mineralizado. También tiene que tener la capacidad para inactivar las endotoxinas. Esas endotoxinas que se producen ¿en qué momento? Cuando los gérmenes están mutando, cuando están reproduciendo, se producen toxinas. Y cuando también se producen toxinas con la muerte celular. Prevenir la formación del vago dentinario durante la instrumentación o disolverlo una vez formado. Ese Smear-Layer, ese vago dentinario, es lo que nosotros estamos ocasionando al momento de cortar con nuestros instrumentos la dentina. Parte de lo que estamos cortando se está quedando en las espiras del instrumento, ¿cierto? Y la otra parte suspendido en el conducto. Entonces, el irrigante tiene que tener la capacidad de arrastre y también la capacidad para poder disolverlo. No debe ser tóxico para el tejido periodontal. Si hay una extrusión, no extravasación del irrigante a través del foramen, no debe de dañar al periodonto, no debe de ser tóxico. Lubricar las paredes del conducto nos debe de facilitar la instrumentación por su capacidad para poder lubricar, tener poco potencial para causar una reacción anafiláctica. O sea, hay pacientes que pueden ser alérgicos al hipoclorito de sodio, ¿cierto? ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta si el paciente es alérgico al hipoclorito de sodio? ¿En qué momento yo me puedo dar cuenta? Cuando desarrollo la historia clínica, cuando hago el interrogatorio. Si sé que va a ser un paciente potencialmente para realizar un tratamiento de conducto y sé que al realizar un tratamiento de conducto voy a utilizar hipoclorito de sodio, es importante preguntar si es alérgico. De repente preguntar si en algún momento ha tenido contacto la piel con su piel con el hipoclorito de sodio y ha producido algún tipo de rash. Y tener cuidado.
Estas son las características del irrigante ideal. Y les digo rápidamente, con el respeto de las chicas, así como no existe mujer ideal, no existe irrigante ideal. ¿Qué nos dice Funes? Dice que el principal problema que se presenta hoy en día es que no hay un irrigante que por sí solo puede eliminar la parte orgánica e inorgánica. La parte orgánica, ¿saben? Si nos encontramos en el colágeno de la dentina, en el ciclo de neutrófilo, ¿no? Y la parte inorgánica, el vago dentinario, que es el ciclo de ello. Y Funes nos dice que hoy en día existe un problema, que no existe un irrigante capaz de eliminar la parte orgánica e inorgánica, resultante de la instrumentación de los conductos radiculares. Y este es un postulado de Sachs. Miren, y él nos dice, porque se fue citado por Coulter en el año 71, este es un postulado que no trata de opacar los demás pasos del tratamiento de conductos. Él dice que lo más importante en el tratamiento de conductos radiculares es lo que se retira de su interior y no lo que se coloca en ellos. Tenemos que retirar todo lo que está dentro del conducto radicular. Tejido orgánico, bacterias, para poder después continuar con todos los procedimientos restantes. La clasificación de los irrigantes. Rápidamente son, por ejemplo, tenemos los compuestos halogenados y con cloruro de sodio a distintas concentraciones, la clorexidina, de preferencia 2%, los explosivos, los quelantes, el EDTA, ácidos cítricos, los ácidos, los peróxidos, el agua oxigenada, asociaciones biomezclas, otras soluciones, agua fecal, suelo fisiológico, etc. Si queremos utilizar todas las soluciones, tenemos que recordar las propiedades del irrigante ideal. O podemos también utilizarlas, ¿no?, interactuando uno con otro. Hablemos un poco sobre el hipoclorito de sodio, que es el irrigante que más se acerca al irrigante ideal. Él es Henry Dacke, un médico inglés que utilizó hipoclorito de sodio a una concentración del 0.5% durante la Primera Guerra Mundial para desinfectar las heridas producidas en esos conflictos. Anteriormente ya se utilizaba, pero fue casualmente en este periodo de la Primera Guerra Mundial donde da a una concentración al 0.5 utilizó para como desinfectante de heridas. Y a partir de ahí ya se fue utilizando, se fue conociendo las propiedades hasta llegar a utilizarlo en los alimentos. Las concentraciones, se saben, de Dacke al 0.5%, de la Barraqué al 2.5%, Milton 1%, otras concentraciones al 4 o 6%, y la concentración oficial del hipoclorito de sodio al 5.25%. ¿Cuál de estas concentraciones yo debo utilizar? De eso hablamos. Conozcamos las propiedades del hipoclorito de sodio. Tiene una potente acción antibacteriana, neutralizante de productos tóxicos, baja tensión superficial, pH alcalino, tiene una acción rápida, lubricante facilitando la implementación, disolvente del tejido orgánico, vital y necrótico. Todas estas son las propiedades del hipoclorito de sodio. Sin embargo, sabemos que el hipoclorito de sodio por sí solo no remueve el vago dentinario, pero sí afecta la parte orgánica, no puede eliminar la parte orgánica,
y haciendo posible su completa remoción mediante un segundo irrigante tal como el EDTA o el ácido cítrico. El EDTA, que es un irrigante o el ácido cítrico, complementa la acción del hipoclorito eliminando la porción inorgánica, la parte inorgánica. Hipoclorito de sodio, parte orgánica, EDTA, parte inorgánica, y tengo una limpieza al 100%. ¿De acuerdo? El mecanismo de reacción del hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio se puede visualizar como todos los hipocloritos responden a esta ecuación química. El hipoclorito de sodio más agua va a estar en un equilibrio dinámico en solución, va a estar en un equilibrio dinámico en solución, formando hidróxido de sodio y ácido hipocloroso. Estos componentes son los que les va a dar las propiedades que acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿qué propiedades? La reacción de saponificación y una reacción de cloraminación. Y es casualmente cuando actúa, por ejemplo, el hidróxido de sodio, con el ácido graso, y sabemos que el hidróxido de sodio es un poderoso álcali. Es un poderoso álcali. Por tanto, es un poderoso solvente orgánico. Este hidróxido de sodio tendrá la propiedad al hipoclorito de disolver el tejido orgánico. Y también produce el glicerol. ¿Qué cosa viene a ser el glicerol? Un alcohol. Y ese alcohol va a dar unas propiedades al hipoclorito. Le va a dar la propiedad para reducir la tensión superficial. ¿Y por qué me interesa la tensión superficial? Que sea baja. Porque gracias a la baja tensión superficial que tiene el hipoclorito de sodio, si nos remontamos a las imágenes de la anatomía, va a ser que el hipoclorito ingrese a todos esos recovecos de esas variaciones topográficas, donde no va a ingresar el instrumento por esa baja tensión superficial, va a ingresar el hipoclorito y va a ir desinfectando. La reacción de cloraminación es cuando actúa el ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso, al reaccionar con los aminoácidos, nos va a producir cloraminas más agua. Pero ¿qué propiedades tiene el ácido hipocloroso? Es un potente antibacteriano. Si yo voy a utilizar el hipoclorito de sodio, yo tengo que saber cuál es el mecanismo de reacción. Así como cuando ustedes utilizan un antibiótico, ¿saben cómo es el mecanismo de acción del antibiótico? ¿Saben cuál es el mecanismo de acción de un antiinflamatorio, de un analgésico? ¿Sí? De igual manera tienen que saber las propiedades del hipoclorito de sodio. Este ácido hipocloroso es el que le da al hipoclorito la capacidad de ser un antibacteriano. Y la cloramina es quien se encarga de desnaturalizar a los microorganismos. Va a producir daño estructural y funcional de las arterias. Y no solamente eso, como produce daño estructural, es el responsable de destruir el tejido cuando se extruye el hipoclorito hacia el periodonto o cuando el hipoclorito cae a la mucosa, cuando no hemos hecho un buen aislamiento. Viendo algunos más con un poco de química, veamos lo que dice Gordon en el año 1981. Él demuestra que las soluciones de hipoclorito de sodio al 3% y 5% son igual de efectivas en cuanto a la disolución del tejido vital, pero superiores a una concentración del 1%. Concentraciones altas del 3 y 5% me van a disolver el tejido del 1%. ¿De acuerdo? Ahora, eso es con respecto al tejido orgánico. Harrison, también en el año 81, nos dice lo siguiente: ¿qué sucede cuando disolvemos o diluimos el hipoclorito?
En cuanto a la disolución del tejido necrótico, demostraron que diluir el hipoclorito disminuye significativamente la propiedad de disolver el tejido necrótico. O sea, tengo que tener cuidado cuando bajo la concentración, cuando mantengo o cuando subo la concentración del hipoclorito de sodio. Y eso va a depender de lo que quiero lograr dentro del conducto radicular. Y lo que quiero lograr dentro del conducto radicular va acorde con mi diagnóstico. Es una necrosis. Estamos hablando de tejido necrótico. En cuanto a la disolución del tejido necrótico, se demuestra que diluir el hipoclorito va a disminuir su propiedad de disolver el tejido necrótico. Concentración al 2.5% fue tan solo un tercio efectiva en comparación con una concentración al 5.25. Es mucho mejor utilizar concentraciones al 5.25, como está diciendo Harrison, porque si lo vamos a diluir en un caso de necrosis, definitivamente se va a reducir su propiedad para disolver el tejido necrótico. Ahora, ¿qué nos dice Siqueira? Año 2000. Él compara el efecto antibacteriano del hipoclorito de sodio a tres concentraciones: 1%, 2.5% y al 5.25. Y él obviamente demuestra que el hipoclorito a una alta concentración, 5.25%, es mucho más efectiva. Claro, a mayor concentración, mayor efectividad, ¿cierto? Pero también nos dice que el uso de grandes volúmenes de irrigante, un recargo frecuente, mantiene la efectividad antibacteriana compensando los efectos de las bajas concentraciones. ¿Eso explica? Si yo no deseo utilizar hipoclorito de sodio al 5.25% y quiero utilizar al 1% o 2.5%, ya sea en un tejido vital, en una bioputectomía o una necroputectomía, para compensar la actividad antibacteriana del hipoclorito al 5.25, tengo que incrementar la frecuencia de irrigación. Tengo que incrementar el volumen de irrigación. ¿Se está entendiendo esta parte? ¿Sí? ¿Está claro? Clausen, en este artículo, demuestra que el tiempo de degradación del tejido es directamente proporcional a la concentración. Si yo quiero degradar, quiero disolver el tejido orgánico, tendría que emplear mayor concentración de la concentración diferencial. Mayor tiempo de degradación con una tejido directamente proporcional a la concentración. O sea, se va a degradar el tejido cuando empleo una mayor concentración. Glassman, por ejemplo, también demuestra que las concentraciones y el tiempo son inversamente proporcionales. O sea, quiere decir que a mayor concentración, menor tiempo de degradación. A menor concentración, voy a emplear mayor tiempo para disolver el tejido necrótico o vital. Del hipoclorito de sodio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elevo la temperatura del hipoclorito de sodio? ¿Qué sucede si se eleva la temperatura del hipoclorito de sodio? Esos estudios de Cunningham, de Murray, de Johnson, Rafael, de Ruti, publicados en la TRIO, en el libro de la Endodontics, nos dicen que elevar la temperatura del hipoclorito va a potenciar sus efectos. Eso está demostrado. Si calentamos el hipoclorito de sodio, la capacidad para disolver tejido orgánico se incrementa. Pero es complicado elevar la temperatura en la política privada. Pero es importante saber que elevar la temperatura va a potenciar su efecto. En síntesis, la efectividad del hipoclorito de sodio va a depender de quién?
de su concentración. A mayor concentración, mayor efectividad. A menor concentración y utilizando mayor frecuencia de lavado, voy a obtener el mismo efecto. Elevar la temperatura favorece la efectividad del hipoclorito. La frecuencia de irrigación antes, durante y después de la preparación biomecánica, por lo menos entre 1 y 2 centímetros cúbicos cada vez que estemos irrigando. El tamaño de la preparación del conducto radicular. Tenemos que ampliar, hacer una preparación cónica de tal manera que la aguja endodóntica por lo menos ingrese holgado y libre a 2 milímetros antes de la longitud de trabajo, para que exista un flujo, para que exista un recambio y eliminación de todo lo que está en el conducto. La fuerza empleada al momento de nosotros presionar el émbolo para que fluya el irrigante, y al momento de presionar no solamente debemos de colocar la aguja, tenemos que hacer un movimiento de vaivén. Ese movimiento de vaivén nos va a asegurar que la aguja no se va a atrapar y tampoco vamos a inyectar. Cada vez que estemos moviendo, estamos activando el irrigante y se va aspirando. El tamaño de la penetración de la aguja, por ejemplo, si yo utilizo una hoja 25T, tendría que preparar el conducto a un diámetro 0.5, o sea, a un diámetro 50. Si preparo a un diámetro 30, podría utilizar una hoja de 0.3 milímetros, una hoja endodóntica. Hablemos un poquito sobre la clorhexidina, el gluconato de clorhexidina. Es un antibacteriano de amplio espectro para bacterias gram positivas, gram negativas, tiene gran sustantividad, o sea, un efecto antimicrobiano continuo a pesar de haber retirado ya el irrigante. No produce irritación de los tejidos periféricos, eso no quiere decir que podamos inundar el tejido con clorhexidina. A diferencia del hipoclorito, no produce calor, viene sin una baja tensión superficial. Importante, no tiene capacidad para disolver tejido orgánico. Es por ello que no puede reemplazar al hipoclorito de sodio. En algunas situaciones podemos utilizar clorhexidina si el paciente es alérgico al hipoclorito. De preferencia, utilizar hipoclorito de sodio. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la clorhexidina? Tiene un componente molecular catiónico positivo que se adhiere a la membrana celular de las bacterias y se cargan negativamente. O sea, se atraen los componentes de la clorhexidina con la membrana de la bacteria, ingresa la clorhexidina, llega al citoplasma y actúa destruyendo a esta. Esta interacción aumenta la permeabilidad de la pared bacteriana y permite la penetración de la clorhexidina al citoplasma del organismo, ocasionando su muerte. Ese es el mecanismo de acción de la clorhexidina. Pero solamente es antibacteriano, tiene una buena sustantividad, se mantiene en el tiempo perfecto antibacteriano, pero no me disuelve el tejido orgánico, no me disuelve el tejido orgánico. ¿Tiene baja tensión superficial? Sí. Hablemos un poquito sobre estos quelantes, LTA y ácido cítrico. Disuelven efectivamente el material inorgánico, incluida la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un componente esencial de la tela del pie y del esmalte. Existe o nada de efecto sobre el tejido orgánico, o sea, no tiene ninguna actividad o capacidad para disolver el tejido orgánico. Por sí solo no presentan actividad antibacteriana, tanto el LTA como el ácido cítrico no son antibacterianos, solamente disuelven el material inorgánico.
es un efecto autolimitante. Si nosotros creemos que el EDTA, colocando de un día para otro, su efecto se va a incrementar, no. Tiene un efecto entre 3 a 4 minutos. Por eso, colocamos el EDTA inmediatamente, nosotros, si se ha ubicado el conducto, empezar a accionar el instrumento. ¿Por qué tiene un efecto autolimitante? Porque forma complejos estables con el calcio. Y al no haber más iones disponibles, se establece un equilibrio dependiendo de la disolución del material inorgánico. Esa es la razón. O sea, un quelante, ¿qué viene a hacer? Un quelante va a reaccionar captando los iones metálicos de la dentina. Y el ion metálico de la dentina es el calcio. Capta los iones calcio y eso va a facilitar la permeabilización de las paredes. Y capta también los iones calcio del slurry. Y eso permite a nosotros su remoción, facilita su remoción. El mecanismo de acción del EDTA forma complejos estables con el calcio propio de la dentina y cuando todos los iones disponibles se han unido, se establece un equilibrio. Por tanto, no más reacción. Deteniendo así la disolución del material orgánico, por lo que las propiedades del EDTA se vuelven autolimitantes. Esta es la razón por la que no debemos dejar el EDTA y pensar, si lo dejamos de un día para otro, las condiciones para desbloquear o para desinicializar un conducto se van a incrementar. Tiene un efecto autolimitante. 3 a 4 minutos. Compuestos de EDTA, lo que ya conocemos nosotros, el líquido, o el hidratante, que vienen con el antílisis, que vienen ingeridas, con un componente para introducirlos dentro del conducto reticular, el GLIDE, de la galleta. Otros compuestos de EDTA, su presentación. Ahora veamos las interacciones entre las soluciones irrigantes. ¿Cuáles son estas interacciones? Por ejemplo, ¿qué sucede si irrigo un conducto radicular con hipoclorito y lo voy alternando con clorhexidina? ¿Qué podría pasar? Ambos son antibacterianos. De repente yo estoy pensando si junto, ¿no? Voy a hacer una sinergia, voy a incrementar sus propiedades. Veamos que nos dice la literatura. En combinación, el hipoclorito con la clorhexidina reduce instantáneamente la capacidad del cloro y por tanto inactiva así la actividad del hipoclorito. Esta combinación crea un precipitado marrón naranja, potencialmente mutagénico. Es la para-cloroanilina. O sea, si estamos pensando en irrigar hipoclorito o hipoclorito, nunca hacerlo. ¿Por qué? Vamos a tener esto. Estas soluciones no deben ser mezcladas. Nunca debemos de mezclar hipoclorito con clorhexidina. ¿Qué sucede si utilizo hipoclorito más EDTA? Me parece que si utilizo el hipoclorito durante toda la irrigación, se aconseja utilizar EDTA como último irrigante. Entre 3 a 4 centímetros cúbicos de EDTA como último irrigante para obtener estas paredes. Porque el EDTA me va a eliminar el tejido inorgánico. Todo aquello que está en los tubos dentinarios, ese barro dentinario producto de la instrumentación, va a ser eliminado por el efecto del EDTA. ¿Cierto? Una vez que he utilizado EDTA, ¿cómo debo de retirarlo? No se nos ocurra retirarlo nuevamente con hipoclorito, porque vamos a generar esto. Hipoclorito más EDTA más hipoclorito de sodio. No hacerlo porque se va a producir una erosión de las paredes. Es preferible usar suelo fisiológico. Es preferible usar suelo fisiológico y evitamos esta erosión de las paredes. Biomecánica de la irrigación.
Estas son las cataratas de Niágara. ¿Me vieron? Este es un artículo del Dr. Chong, efectos mecánicos de irrigación del conducto radicular, publicado en el año 83 en el JOE. Es un clásico. Todos ustedes deben de conocer este artículo. ¿Y de qué trata? Es muy importante. Efectos mecánicos de irrigación del conducto radicular. El doctor Cho rápidamente les voy a decir en qué consistió este trabajo. Vean estos bloques de vidrio de la resina. Estos bloques, ¿no? desde un diámetro 15 hasta un número 80 con una conicidad similar al de la misma 10, 15, 20. ¿Han visto estos? ¿No se han visto? Este conducto radicular tiene una conicidad y tiene un diámetro. Él fabrica conductos a un diámetro equivalente al de una lima 15, de una lima 20, así sucesivamente hasta el diámetro de una lima 80. ¿Y qué hace? Él también va a utilizar el Cecodex, que son partículas insolubles de un gel. El tamaño de esas partículas, vean, va entre 10 y 40 micras. Y para que tengan una idea del tamaño de esas micras, vean, un glóbulo rojo tiene un diámetro de 7.2 micras. Son tan pequeñitas, son insolubles, y los va a introducir en estos tubos de vidrio. Y para utilizar, irriga con agujas hipodérmicas de calibre 23G y 25G. 23G son agujas hipodérmicas, esos clavos que se utilizan para sacar sangre, para inyecciones hipodérmicas, intramuscular. Y utiliza una presión de irrigación de 2 kilogramos por 16 segundos. Para ver qué tal con la capacidad del irrigante para poder retirar ese poder de estos conductos. Por ejemplo, para un tubo de calibre 70, utiliza agujas de 25G a 6 milímetros de lápiz, para ver si es capaz de lavar todas las partículas insolubles que él ha puesto. Y esto lo hace porque nosotros pensamos que cuando colocamos un irrigante con la aguja dentro del conducto, estamos pensando que el irrigante va a llegar hasta la porción apical. Eso es lo que creemos nosotros, pero no es así. Él nos dice que concluye que la aguja de menor diámetro suele ser más efectiva que la de mayor calibre, porque llega mejor a aquellos lugares que en la profundidad del conducto. Y cuanto menor el calibre de la aguja, mayor sería la resistencia a la presión. De ahí la necesidad de utilizar calibres de diámetros inferiores a los establecidos para inyección intramuscular, intravenosa, etc. Vean, un diente diafanizado. Esta es una aguja endodóntica, una de ventana lateral. Este es el orificio de salida del irrigante. Y a este diente se le introduce con esta misma aguja una solución de contraste. Estamos pensando que el irrigante está ingresando. Y vean, aquí está la punta de la aguja y vean hasta dónde llega el irrigante. ¿Está llegando a esta área? No está llegando a esta área. Entonces, si yo no utilizo agujas endodónticas, realmente estoy cumpliendo con la finalidad o el objetivo de toda preparación biomecánica, que es la de desinfección. No. Cambiemos nuestra actitud, empecemos a utilizar agujas endodónticas, agujas de calibres inferiores, 30G o 27G, 25G. De repente 25G es mucho más delgada, es de tuberculina, pero si estamos frente a un canino de 25 milímetros, la aguja va a llegar a 2 milímetros, va a llegar a 2 milímetros antes del pediátrice o antes de comprometería.
va a llegar a este nivel, empecemos a cambiar nuestra actitud. Yo sé que las agujas endodónticas cuestan un poquito más, ¿no? Pero nos estamos formando. ¿Cómo queremos formarnos? Si hay tecnología, hay bastante investigación. ¿Qué tanto el conocimiento que se les brinda, no solamente en el curso de endodoncia, sino en todas las áreas, qué tanto de ese conocimiento ustedes están absorbiendo? Yo sé que no van a absorber el 100%, ¿qué tanto de ese conocimiento están absorbiendo y qué tanto lo están aplicando? No esperen después, cuando sea profesional o cuando esté en la clínica. Eso es un pensamiento erróneo. Tenemos que hacerlo ahora. Si tengan conocimiento, ya empezar el cambio hoy, no después. Javier Cavieres. Biomecánica de dedicación en el pronóstico de endodoncia, en sistemas de limas rotatorias y limas únicas con movimiento alterno. No voy a hablar tanto del trabajo que él realizó en función a la instrumentación, sino en función a la preparación biomecánica que ejercen estos instrumentos sobre las paredes del conducto. Y nos dice que esta instrumentación va a generar gran cantidad de remanentes tisulares, microorganismos y aislados o biofilos. También Cavieres nos dice que no habrá una remoción efectiva de estos remanentes tisulares, de estos microorganismos, a menos que exista un flujo favorable de irrigantes. Tiene que haber flujo favorable para llevarlos hacia la entrada del conducto, para poder retirar. Por eso también la pregunta, ¿hasta cuánto voy a ampliar mi conducto radicular? Y vean, los diseños de las agujas en el estudio de Cavieres. Tenemos los de extremo abierto, punta plana y ventana lateral. Y aquí abajo, extremo cerrado con ventana lateral, extremo cerrado con doble ventana lateral y extremo cerrado con múltiples ventanillas. Él compara estas agujas para ver cuál es la más efectiva. En ese estudio utiliza un modelo computarizado de dinámica de fluidos para comparar cuál es más efectiva. Y vean que él nos dice que las agujas con extremo abierto fueron más efectivas que las de extremo cerrado, o sea, que este tipo de agujas. Estas son las agujas Endoeasy o Endoseta de la casa de cabello. Las de ventana lateral demostró tener mejor eficiencia en el reemplazo del irrigante. Y esto fue atribuido a la turbulencia ejercida dentro del conducto. Por eso se utiliza este estudio. De todas las agujas que demuestran que las de ventana abierta, dentro de la ventana abierta, la lateral es mucho más efectiva. ¿Qué tan cierto es esto? Por ejemplo, hay otro estudio de Mario Camparo, en el 2011, donde él evalúa la influencia de las agujas irrigadoras y la dilatación del canal radicular en la eficacia de irrigación. Bueno, evalúa la influencia del diámetro y el tipo de aguja irrigadora y en cuánto se amplía el conducto radicular para ver si es efectiva la irrigación endodóntica. Y él emplea varias agujas a varios diámetros. Y uno de los resultados es que para todas las dilataciones, o sea, para todas las amplitudes del canal radicular, las agujas 30G, lateral o apical, a diferencia de Cavieres, que solamente decía que la lateral era más efectiva, proporcionan una mejor limpieza. Y él observa que el mayor porcentaje de limpieza después de la penetración a diámetros 30 y 40. Que lo mínimo que yo puedo ampliar un conducto radicular, estamos hablando en el caso de las morales, por lo menos un 30 o un diámetro 40. Y concluye que las agujas de menor diámetro
son más eficaces independientemente de su diseño. La limpieza fue mejor cuando el canal radicular presentó mayor amplitud, mayor dilatación. Nunca debo determinar, sobre todo en los conductos especiales de morales inferiores, conductos vestibulares de morales superiores, a un diámetro 25, por lo menos a un diámetro 35, por lo menos a un diámetro 35. Esto es muy importante que ustedes conozcan las equivalencias sobre las especificaciones de las agujas. Estas son las medidas en Gauss, 21G, 23G, 25G, 27 y 30G. ¿Cuál es la medida en milímetros? Por ejemplo, 21G, el diámetro es 0.8 milímetros. Y si yo quisiera utilizar una aguja 21G, tendría que preparar el conducto a un diámetro 80. Si yo quisiera utilizar una aguja 25G, tendría que preparar el conducto a un diámetro 55 o 50. Y si yo quiero utilizar una aguja número 30G, que es de 0.3 milímetros, mínimo puedo preparar el conducto a un diámetro 30. Entonces, con eso estoy demostrando que no debemos utilizar una aguja 21G. Podría utilizarlo siempre y cuando prepare el conducto a un diámetro en longitud de trabajo, un diámetro 80. ¿Quién prepara un conducto a un diámetro 80? El último número de la segunda serie. Si yo preparo a un diámetro 80, sí puedo utilizar una aguja 20G. Eso es bueno que tengan la equivalencia. Tienen acá las medidas en G y los milímetros y los tamaños del conducto. Estas son las Navitip, son las agujas que hay en nuestro medio, tienen un diámetro de 30G, son las adecuadas para utilizar en morales. Vean aquí, en este caso, cómo está ingresando una aguja de ventana lateral, extremo abierto. Y aquí están viendo, esta es la egoísis de la casa otra vez, y aquí están viendo una aguja Navitip. No es conductometría, es una aguja endodóntica. Está ingresando a longitud de trabajo. ¿Por qué? Porque la ampliación del conducto radicular aquí por lo menos ha sido a un diámetro 35. Y yo sé que esta aguja no debo utilizarla a longitud de trabajo, a 2 milímetros antes, ¿cierto? Entonces, a 2 milímetros antes, la amplitud del conducto es mayor y va a estar suelto, va a estar colgada y me va a permitir hacer ese movimiento de vaivén. Lo estoy demostrando. La obturación y otro conducto. Dos conductos, un solo forado. La efectividad de la irrigación. Esto puede ser transversal. ¿No? ¿Cuál es la efectividad de la irrigación? ¿De qué va a depender? Va a depender de la penetración de la aguja, que debe estar entre 2 y 3 milímetros antes de la longitud de trabajo. El diámetro de la aguja, el diseño de la aguja, la conicidad de la preparación biomecánica, la presión de la irrigación, 2 kilogramos por 16 segundos, la velocidad de la irrigación, 5 ml por minuto. Ustedes quieren saber y determinar cuál es la presión y la velocidad con la que deben de irrigar un conducto. Hagan la prueba. Una hipodérmica de 5 minutos. Tienen que vaciarla totalmente en 1 minuto. Entonces, de ahí sacan el promedio cuánto ustedes demoran en vaciar 1 centímetro cúbico. Eso es lo que deben de hacer y deben de practicarlo para que lo utilicen en el paciente. La frecuencia, la presión y la velocidad de irrigación. El caso clínico que les dije, estamos terminando,
Vean, este es un caso clínico publicado en la revista de Estomatología Integrada. Un reporte de caso clínico que ocurrió en Cayetano Heredia en el posgrado de Cayetano Heredia. ¿Y qué sucedió acá? Una de las complicaciones durante la práctica endodóntica es la inyección de hipoclorito de sodio a los tejidos periapicales a través de foramen apical, que son los usuarios, o también frente a una perforación de conducto residual con sintomatología aguda y dolorosa. Si ustedes quieren este artículo, me escriben y yo se los envío. Es una paciente de centro femenino y lo que ellos estaban buscando era en esta pieza dentaria que era la 4, me parece que era la 4-5, bueno, la 4-4, estaban permeabilizando el conducto radicular, ¿no? Y en ese trajín está permeabilizado, se fracturan los instrumentos 06 y 08, llegando a sobrepasar ambos conductos. Se continuó con la instrumentación sin tratarse de que se había producido una perforación. No se percataron de la perforación y siguieron irrigando. Ahora, esta es una 4-4, porque la gente es la molar, 4-6, 4-6, 4-6, una 4-4. Una primera premolar inferior. Y nuevamente tenemos que remontarnos a la anatomía. Todos aquí me van a decir que esta pieza dentaria tiene un solo conducto. En un porcentaje del 20%, las primeras premolares inferiores tienen dos conductos. Entonces, no se percataron que había un segundo conducto. Después que se percatan que había un segundo conducto, están permeabilizando, quieren ingresar, se fracturan los instrumentos, están queriendo permeabilizar y en ese afán es que producen una perforación. Y no se dan cuenta de la perforación y están irrigando. Miren. Luego, están irrigando y empieza el paciente a sentir molestia, a sentir dolor. Levantan el ureteroma y se dan cuenta que hay un enrojecimiento en toda esa zona. Inmediatamente empiezan a irrigar con suelo fisiológico para eliminar la mayor cantidad de hipoclorito o para ir disminuyendo su concentración en los tejidos. ¿Y vean? Se observa edema de los tejidos blandos, pérdida del fondo del surco, ahí cuando levantan se percata, y también se percata porque hubo un sangrado, empezó a haber sangrado. Eso es lo que me había olvidado de contar, empieza a haber sangrado y no se explicaba por qué. Era por la inyección de hipoclorito. ¿Y se acuerdan de la reacción de contaminación? Que es la que se encarga de destruir el tejido. Empezó a destruir el tejido bajo sanguíneo y empezó a sangrar. Y ahí es donde se percatan de la perforación. Porque, o mejor dicho, el irrigante había pasado hacia los tejidos. ¿Y qué hacen en ese momento? Les dije nuevamente, estar tranquilos, irrigar el conducto con suelo fisiológico para bajar la concentración y al paciente recetarles antibióticos, antiinflamatorios, potentes como el dexametasona y analgesia. Mira lo que existía, un cambio de color de la encía y mucosa que iba de lo más claro a lo más oscuro por la destrucción del tejido. A las 72 horas, miren, presenta una úlcera profunda, bordes regulares, no elevados, fondo sucio, blanquecido y parduzco, cubierta parcialmente por fibrina. Imagínense que si le sucede a cualquiera de nosotros, ¿qué le explicamos al paciente? ¿Qué le decimos? Y no solamente es este problema, sino también el tema de la perforación, porque la aguja ingresó a esa perforación y a partir de ahí el grano. ¿Cómo solucionar estos casos? El tratamiento, clindamicina, 700 miligramos. Necesariamente tenemos que dar antibióticos. Acuérdense que los antibióticos, los genes pueden viajar a una zona inflamada o anacoresis, para el paso sanguíneo. Clindamicina, Aprodax, antiinflamatorios, Solproserin dental, que es una crema que se aplica en esa zona
3 veces por día, el complejo B, importantísimo, una cápsula diaria porque es un protector y reparador de la mucosa, no solamente mucosa, sino cualquier tipo de mucosa del organismo. Productores de agua oxigenada diluida para que se vaya retirando todo el tejido que está en esa área, con presas de agua caliente en la zona comprometida. Estas compresas de agua caliente para que exista favorezca la microcirculación sanguínea y se vaya dando la protección y la reparación. Miren, una semana después, lesión completa parcialmente contribuida. Una semana después. Luego, se ubica nuevamente el conducto, se hace la obturación, se hace el cierre de esa perforación sobre el óxido de calcio. A las 2 semanas empieza a reparar. 2 semanas. A los 2 meses, total reparación de los tejidos blandos. Imagínense, solamente la inyección del hipoclorito y todo lo que resultó, todo lo que se creó a ese paciente. Sugerencias. Importantísimo realizar un estudio pormenorizado y cuidadoso de la radiografía inicial. ¿Cuántos de nosotros tomamos una radiografía bien orientada? ¿Cuántos de nosotros estamos tomando radiografías con posicionador? Estoy hablando de la radiografía inicial. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando los líquidos fotográficos adecuadamente para ver los contrastes? Utilizar hipoclorito de sodio a baja concentración, puede que sí, puede que no, va a depender de cada uno de nosotros. Más bien debemos de proteger en la zona de aislamiento absoluto, no solamente que vaya claro y la aroma líquida, debemos utilizar también un protector. Hay esos protectores a base que se utilizan para el blanqueamiento dental, donde se cubrimos las encías. Ese tipo de protector puede ayudarnos para sellar fotopigmentación. Hay otros que utilizan el cianocrilato, también sella bastante bien, utiliza bastante pacientes, es económico. Evitar forzar la aguja de la jeringa en la luz del conducto. Ya saben, la aguja nunca debe de estar estática, siempre tenemos que estar en movimiento, movimiento de vaivén. Controlar el retorno de la solución irrigante, que al retorno tenemos que estar aspirando constantemente. Evitar excesiva presión durante la irrigación. No se olviden, como ya les expliqué, 5 mililitros de solución en 1 minuto. ¿Cuánto debe ser la presión por 1 centímetro? Ustedes lo pueden calcular en casa. Nuevas técnicas y dispositivos de desinfección. Este es un aparatito, este es un Edendo Activator, es un sistema de irrigación sónica. Es un aparato parecido al tamaño de una pieza de mano. Tiene una punta que una vez que se presiona un botoncito aquí, empieza a vibrar. Y esa vibración va a hacer que dentro del conducto radicular el irrigante se active. Al activar el irrigante voy a eliminar todo lo que se encuentra en la pared del conducto radicular. Me va a facilitar la eliminación del tejido inorgánico. Es una tecnología segura y efectiva, diseño económico, similar a la de una pieza de mano, tiene una punta fuerte y flexible de un polímera y vigorosa. Las puntas del multímetro tienen 22 milímetros de longitud. Tamaño pequeño, mediano y largo. Está disponible en 3 tamaños.
Rápidamente vamos a ver. Un video. Creo que no va a tener un video. The Endo-Activator system uses strong and highly flexible polymer tips to safely activate various intracanal reagents and vigorously produce the hydrodynamic phenomenon. This new technology provides an advantage over traditional methods and offers a safer, better, and faster way to achieve success in the following clinical applications: three-dimensional debridement and disruption of the smear layer and biofilm, placement of calcium hydroxide in the MTA around root curvatures, removal of residual obturation materials during retreatment procedures. Let's take a closer look at this new, innovative, and easy-to-use technology. The Endo-Activator system is comprised of a cordless, contra-angled, and ergonomic handpiece that drives the Endo-Activator tips. This handpiece is operated by pressing the light touch on-off switch, which activates the strong and flexible polymer tips. The 3-speed sonic motor switch provides options of 10,000, 6,000, and 2,000 cycles per minute. When the driver is activated, the power defaults to 10,000 cycles per minute, which is the recommended speed to maximize debridement and disruption of the smear layer and biofilm. Ultimately, the other speeds are selected based on different applications and the power needed to effectively accomplish the clinical task. To access the battery compartment, simply turn the non-removable screw cap counterclockwise to remove the housing. Remove the battery and replace with a premium quality AA outlet or lithium battery. Depending on use, periodically install a new, fully charged battery to ensure optimal performance. The Endo-Activator tips have an easy snap-on, snap-off design and are color-coded yellow, red, and blue, corresponding to small, medium, and large sizes respectively. Importantly, the tips are made from a medical-grade polymer, are strong and flexible, and are 22 millimeters long. The bowl-shaped clean guard serves to consolidate the protective barrier, and orientational depth gauge rings are positioned at 18, 19, and 20 millimeters. At times, it may be helpful to pre-curve an Endo-Activator tip to facilitate placement. In these instances, the orthodontic bird beak pliers can be used to place a smooth curve. Now that you are familiar with the Endo-Activator system, let's look at the clinical guidelines for infection control. Place the barrier sleeve over the driver to protect the entire handpiece. Importantly, attach the activator over the barrier-protected driver. The activator should snap on firmly, promoting a Estas puntas pueden ser autoclavadas, o sea, autoclaves, mas no esterilizables, en calor seco. Ahora veamos lo que es la irrigación y la termodinamización ultrasónica. Lo otro es irrigación sónica, ya que ese movimiento dentro del conducto dental para la remoción de todo lo que está adherido a las paredes. Puede ser una irrigación activa, en donde se prepara mecánicamente los conductos, o una irrigación simultánea. La frecuencia de irrigación es de 25 a 35 kHz, a diferencia de la irrigación sónica, 6 a 7 kHz. Aquí es mucho mayor. En la activación sónica utiliza unas limas metálicas cortantes y por eso no controla el corte de la línea de insinuación, y eso puede resultar en perforaciones apicales y formas irregulares. Fue un buen principio en su momento, se utilizó bastante, pero el tema era este, que no controlaba el corte, vibraba y deformaba
las paredes del conducto radicular. Inclusive hay reportes de casos por acción de irrigación ultrasónica constante, por ejemplo, se utilizaba un tipo de lima y podría generar perforación. El principio era muy bueno y luego posteriores investigaciones resultaron en cambiar esa punta cortante, una lima, por una punta no cortante y un resultado mucho mejor que el anterior. Prepara mecánicamente los conductos radiculares sin irrigación simultánea, utiliza una lima no cortante una vez conformado el conducto. El efecto de limpieza es mucho más poderoso y sobre todo no crea formas aberrantes dentro del conducto, a diferencia de la irrigación sólida activa. Estos son los denominados FREE. Aquí voy a poner unas imágenes que no son mías, por ejemplo, son imágenes del doctor Spinelli. Después de hacer la obturación, vean cómo la capacidad de limpieza que tiene, inclusive de abrir los canales laterales, y nos damos cuenta de la existencia de esos canales laterales al momento de compactar. Aquí no está entrando por puntaperchas, sino cemento sellador. Podría entrar inclusive puntaperchas si se utilizó un sistema termoplástico con calor. Estoy empujando los conos por el cono principal y estoy inyectando. Tanto puede ser la abertura que puede, por la presión, llegar aquí la puntapercha. No los conos, es otro sistema de obturación. Pero lo contrario, cemento sellador. Vean aquí, en la porción apical. El grado de limpieza que hay a ese nivel. Miren, una tercera molar. Todo por irrigación, en este caso, una lesión a este nivel. Vean la obturación de este conducto lateral. Más conductos laterales. Vean. Y también el doctor Jaramillo nos dice en esta imagen, vean estas fisuras, que pueden ser producidas por la irrigación, por el uso del ultrasonido de manera pasiva. Pero este es un poquito controversial. Él no demuestra, el doctor Jaramillo no demuestra que estos cracks, estas microfisuras, son producidas por la acción ultrasónica pasiva, porque también puede ser producida por la instrumentación rotatoria o reciprocal. Este es otro sistema de Endovac, de irrigación, donde utiliza presión negativa. Todo lo contrario a la irrigación tradicional. La irrigación tradicional, ¿en qué consiste? Una vez que hemos capturado el conducto, la aguja debe llegar a dónde? A 2 milímetros antes de longitud, y nosotros en la parte coronal el aspirado. ¿Cierto? Esto es totalmente diferente. Un sistema donde usa presión negativa para una irrigación efectiva y segura del canal a nivel apical. La irrigación en la cámara pulpar es succionado por el conducto radicular y regresado a través de la aguja opuesto al método clásico de irrigación, para que se entienda. Esta es la irrigación tradicional. Nosotros colocamos la aguja a 2 milímetros antes de la longitud del trabajo y aquí estamos aspirando. Ingresa el irrigante y por aspiración lo estamos retornando. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estas son imágenes de Silvia Acevedo, hecho el año pasado conmigo en la clínica de una premolar. Vean, hicimos recuperación de espacio biológico para lograr el envejecimiento absoluto, el conducto vestibular, la aguja irrigadora, la liquid y la cánula de succión. Igualmente en el palatino, la aguja irrigadora, tenemos un tope para saber a qué longitud estamos ingresando, siempre haciendo movimientos de vaivén, el irrigante retorna y estamos succionando. El Endovac es totalmente contrario. En el Endovac vamos a ver cómo es. Perdón. En el Endovac, lo que está ingresando aquí es la aguja que
que va a succionar. Y aquí estamos depositando el vinagre. Veamos en qué consiste. Tenemos una macrocánula, una microcánula. Se utiliza a distintas longitudes. La macrocánula está en medio y la microcánula, miren, en la punta de la hoja, en el tercio apical. Traditional irrigation involves using a needle to inject chemicals into the canal system via positive pressure. However, in 1983, Chow proved that virtually no irrigants move ahead of the needle tip in a closed canal system. This results in debris and bacteria being left behind in the apical gas pocket created during instrumentation with the hydrolysis of intercanal organic material and sodium hypochlorite. Some clinicians believe this apical gas pocket can be broken or popped with an endodontic instrument. But this defies the laws of physics, as the instrument just passes through the apical gas bubble, failing to disrupt the surface tension that creates the apical gas bubble. When too much positive pressure is used, the irrigant can enter the periapical vasculature, causing an irrigation accident, and depending on the amount and type of irrigant, the clinical result can be severe. However, both the problems just described can be eliminated by using a vacuum pressure directly at the apex if a microcannula is placed to full working length and its tip contains an array of microholes located between 0.2 to 0.7 millimeters of material. When vacuum pressure is applied to the microcannula, as irrigant is applied to the pulp chamber, it will be drawn down the canal to full working length into the microholes and safely away from the delicate periapical tissue. The secondary purpose of the microholes is to prevent the lumen of the microcannula from being clogged. The microholes act as a filter. The problem with microcannula and its array of 12 microholes is that debris from all parts of the root canal system can be drawn into the microholes, quickly clogging the system. In order to avoid clogging the microcannula, a macrocannula is used deep into the canal in an up and down motion while copious quantities of sodium hypochlorite are delivered. By the end of 20 seconds, the walls above the tip of the microcannula will be almost completely free of debris from this flushing, churning virtual hurricane of irrigant exchange. It's almost like pressure washing the canal walls. Now the microcannula can be used to clean the apical few millimeters of the debris left behind from the macrocannula. Please note that if sodium hypochlorite starts to dissolve the last of the intercanal organic debris, gas bubbles start to form on the canal walls, and although most are sucked into the microholes, some stay on the walls. Y estas pequeñas partículas ya no son problemas porque son tan pequeñitas que van a poder pasar por estos microventanillas. By lifting the microcannula 2 millimeters every 6 seconds, then replacing it back to the apex, these bubbles will be sucked away along with the debris in the apical last 2 millimeters. After 30 seconds, the microcannula is removed, leaving fresh sodium hypochlorite in place for 60 more seconds. El SAF es ayer. Ya estamos finalizando. Que se vayan a dormir. Es operado con una pieza de mano que emite vibraciones de 3.000 a 5.000 vibraciones por minuto y una amplitud de 0.4 milímetros. Este es un sistema de preparación biomecánica y a la vez irrigación, algo que ustedes nunca han visto. Nosotros conocemos una instrumentación donde colocamos un instrumento y lo hacemos girar, ¿cierto? Después hay otros rotatorios que también giran. Los reciprocantes que también giran en un sentido y en otro sentido. Este es totalmente diferente.
Vean el diseño de la lima con el instrumento. Totalmente diferente a lo que ustedes han visto. Longitudes de 21 milímetros, 25 milímetros y 35 milímetros. En la medida que estamos instrumentando, está ingresando el liquiano. Y vean, es un tipo de instrumentación adaptativa. Ingresa al conducto radicular y en la medida que va cortando, se va adaptando, se va ampliando. Va adquiriendo la forma del conducto radicular. Va adaptándose y cortando la mayor cantidad de la superficie de niveles del conducto radicular. Hay diferencias de las mismas, que son circulares y cónicas. Esta no. Esto es lo que hace un instrumento rotatorio. Este es el conducto radicular y mira, separa estas áreas. Hay distintos diámetros y otros. Este es un sabe. Miren cómo se adapta en todo el conducto diámetro. Este es el proyecto femoral. Yo les voy a ser sincero, no he visto todavía trabajos de investigación en molares. Esta es la comparación en un conjunto, una fibra radicular. El SAP, un instrumento rotatorio. Peso apical, peso medio, peso cervical. The demand is huge and it's growing. Every year, dentists throughout the Western world perform more than 50 million root canal treatments. They're complex and time-consuming, and they don't always succeed. Now, a cutting-edge breakthrough promises vastly improved results and clinical efficiency. SAF, the self-adjusting file, from Redent Nova. SAF introduces a new era in endodontics. It's the first and only file that automatically adjusts to fit the root canal, precisely handling all phases of canal shaping and debridement. Instead of the usual array of hand files, a single SAF handles the entire procedure from start to finish. SAF's patented structure and design give it superior strength and durability and remarkable effectiveness. Because it adapts to root canal shape, it delivers exceptional shaping and cleaning, all in a single maneuver, while preventing unwanted thinning of root walls. SAF's unique design enables continuous, simultaneous irrigation of the root canal with any solution desired, preventing clogging while delivering maximum efficiency, improved debridement, and better disinfection. With just one SAF per treatment session, with straightforward operation and no file changes or complex flowcharts, even new users quickly learn to achieve outstanding results. Preclinical trials show the SAF is likely to yield higher success rates than traditional files, even on complex root systems, with shorter chair times and improved clinical efficiency. It's a new outlook on root canal treatment, bringing dentists and their patients a new level of performance, comfort, and confidence, while reducing overall treatment costs. It's the self-adjusting file, the cutting edge in root canal treatment, from Redent Nova. ¿Quieren saber cuánto vale una lima de estas? Solamente la lima. A ver, den un número. 300. Este vale como mucho dinero. $200. El creador de este instrumento, de esta filosofía revolucionaria, es el doctor. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando fui director científico de la Sociedad Peruana de Innovación, tuve la oportunidad de traerlo, no de Israel,
estaba en Argentina para el Congreso de la Sociedad Argentina y tuve conocimiento que estaba en Argentina y también tuve conocimiento que él quería conocer Machu Picchu. Él se pagó el pasaje a Lima. Yo dicté una conferencia en Lima y lo mandamos a Cusco, porque también tenemos filial en Cusco, todo pagado. Pero nos dio esa conferencia aquí en Lima, conferencia en Cusco. Tuvimos la oportunidad con el traductor en español de conocerlo y de hacer toda una clase con la filosofía de lo que viene a ser preparación biomecánica. Cavieres, también un profesor colombiano. Muchos de sus artículos sobre irrigantes nos sirvió para esta clase, también como director científico. El doctor Spinonelli, Carlitos Spinonelli, de la Universidad de São Paulo. ¿Saben quién es él? Ustedes ven un capítulo en el libro de Mario Roberto Leonardo, él escribe para Mario Roberto Leonardo. Con él aprendí el sistema EQ, un sistema de instrumentación rotatoria que quiero enseñarles a ustedes. Yo lo aprendí en el 2011 y es un sistema de instrumentación fabuloso. Aquí estamos con el motor. Aquí está el doctor Jaramillo. Este es en Bolivia, cuando fui invitado al COBOE, o sea, al Congreso Boliviano de Endodores en el 2009. El doctor Jaramillo, estamos en la finca, el doctor que lo veo su apellido, una finca muy bonita en San Francisco de la Sierra. Viene este año para el Congreso Internacional de Endodores. Aquí con Carlos Spinonelli, con la directiva de la sociedad, Martín Vargas, de cosas presidente, ya lo conocen, al doctor Manuel Canaza. Y hay el personaje de datos orientales, el doctor Mario Tanumaro. Mario Tanumaro también escribe para el libro de Mario Roberto Leonardo. Y bueno, ya para terminar, conclusiones. Toda esta conferencia, toda esta clase solamente para decirles que no hay una solución irrigadora que por sí sola cubra suficientemente las funciones requeridas de un irrigante. No hay una solución que cumpla las propiedades o que tenga las propiedades de un irrigante. La irrigación óptima se basa en la combinación de por lo menos dos soluciones irrigadoras diferentes, por filtro y por clorito más LPA, con una secuencia específica para obtener un éxito predecible en seguridad y efectividad. Tenemos que usar también irrigación sónica o ultrasónica, activar el irrigante y con eso elevamos sus propiedades. Tenemos que activar el irrigante. Para que el irrigante llegue al tercio apical del conducto adecuadamente, con la aguja de irrigación, las preparaciones deben ser lo suficientemente amplias para asegurar la circulación y recambio del irrigante en la porción apical. Y no hay que olvidar lo que vimos en San Pablo, el éxito del tratamiento de dolor depende de la erradicación de los microorganismos presentes en el sistema de conductos y de la prevención de la reinfección. Erradicación de microorganismos presentes en el sistema de conductos, no solamente en el conducto principal, sino en esas variaciones topográficas. Necesariamente usar la aguja adecuada a la longitud adecuada. Hacer una buena preparación biomecánica, una excelente conformación para prevenir la reinfección. Y prevenir la reinfección, no se olviden que es el objetivo de la obturación. ¿Para qué es un conducto? ¿Cuál es el objetivo de la obturación? Prevenir la reinfección. Así es.